Este monstruo no ataca ni destruye, y aún así todos quieren desaparecerlo. Hoy, en la estación Joyce, The Lost Thing es un cortometraje animado australiano, dirigido por Andrew Ruhlmann y Sean Tan, ganador del premio Oscar en el 2011, y basado en el libro ilustrado del propio Sean. La historia comienza en una ciudad gris, industrial y completamente rutinaria. Todo parece funcionar como una enorme maquinaria. Las personas caminan con prisa, los edificios son fríos, el cielo permanece cubierto por humo y prácticamente nadie presta atención a quienes tienen alrededor. En medio de esa rutina, conocemos a un joven cuya mayor afición consiste en coleccionar tapas de botella en la playa. Mientras busca una nueva pieza para su colección, descubre algo completamente fuera de lugar: una gigantesca criatura roja, mitad máquina, mitad animal, con enormes tentáculos, ojos curiosos y con extraños sonidos que parecen expresar emociones. No parece agresiva, simplemente parece confundida. El muchacho observa a su alrededor, esperando que alguien más reaccione, pero nadie lo hace. Las personas pasan caminando a escasos metros y aún así continúan su camino como si nada hubiera ocurrido. Extrañado, el joven decide acercarse, descubriendo que a pesar de su apariencia, resulta ser un ser muy gentil. Él juega con ella y poco a poco ambos comienzan a generar una especie de amistad, pero llega la noche y no pareciera que nadie va a venir a buscarla. El chico pregunta por doquier alguna pista que pueda ser útil para encontrar el hogar de su amigo, pero pronto se da cuenta que no será tan fácil. La criatura realmente no pertenece a ese lugar, y al examinarla con uno de sus amigos llega a la conclusión de que esta criatura no viene de ningún lugar ni pertenece a ningún sitio, porque algunas cosas son así, simplemente están perdidas. El joven entonces decide llevarla a su casa, donde queda claro que sus padres no la quieren tener, por lo que esconde semejante monstruo en el cobertizo del jardín, intentando evitar que su presencia sea una molestia. Sin embargo, mantener oculta una criatura de este tamaño resulta prácticamente imposible, así que decide buscar ayuda. Su primera parada es una oficina gubernamental, pues encontró un extraño anuncio que hablaba sobre los objetos y criaturas fuera de lugar. Por un momento parece haber encontrado la solución, pero cuando finalmente llega al edificio, descubre que es un lugar completamente frío, burocrático e impersonal. Los empleados apenas levantan la vista, solo repiten instrucciones, llenan formularios, clasifican todo. Algo en ese lugar no inspira confianza, pero para su fortuna, recibe el consejo de un pequeño conserje misterioso que le deja claro que ese sitio no es una solución, solo es un lugar para olvidar y dejar atrás. Les entrega un mapa y sigue con sus labores sin llamar mucho la atención. Así que el muchacho huye junto con la criatura antes de que sea demasiado tarde, acompañados únicamente del mapa que realmente no deja claro hacia dónde los dirige, pero con pequeñas pistas que van hallando en la ciudad siempre se mantiene en movimiento. Siguiendo aquellas indicaciones, ambos llegan hasta una diminuta puerta, casi invisible, oculta a plena vista, y al girar la llave, un pequeño guardia los observa y los deja pasar, y al atravesar la puerta, todo cambia. Detrás de ese muro gris existe un lugar completamente distinto, lleno de colores, de criaturas imposibles, de objetos absurdos y de máquinas sin explicación. Todo aquello que el resto del mundo consideraba innecesariamente extraño. Ha encontrado finalmente un hogar y la criatura entra lentamente, se da vuelta y mira por última vez a su amigo. Le da las gracias y con un campaneo de sus manos le dice adiós. La puerta se empieza a cerrar y el chico duda entre quedarse con su amigo o volver a su mundo cotidiano. Pero ante la indecisión, el chico solo termina observando cómo la puerta los separa para siempre. Su amigo tan particular se ha ido y es probable que sea de forma definitiva. El protagonista vuelve a su vida y sigue con lo suyo, como todo se supone que debe ser. Los años pasan y se convierte en un adulto, uno más de la multitud. Y mientras recuerda aquella experiencia con una nostalgia casi táctil, admite algo bastante triste. Hace muchísimo tiempo que dejó de encontrar cosas perdidas. Seguramente siguen por ahí, asustadas y desorientadas, solo que él ya no tiene tiempo para fijarse en ellas y puede que solo esté muy ocupado. Así termina The Lost Thing, una historia aparentemente sencilla sobre ayudar a un monstruo, pero que esconde una crítica mucho más profunda sobre la sociedad en la que vivimos. Lo primero que llama la atención del cortometraje no es la criatura, es la reacción de las personas, o mejor dicho, la ausencia de reacción. Cualquiera esperaría que un enorme monstruo metálico caminando por una playa provocara pánico, curiosidad, asombro, pero ocurre
exactamente lo contrario, nadie puede verlo, y esa es probablemente la crítica más importante de toda la obra. Vivimos tan ocupados, tan concentrados en cumplir horarios, trabajar y seguir rutinas, y dejamos de mirar aquello que tenemos justo delante, no porque haya desaparecido, sino porque dejamos de prestarle atención. La criatura representa precisamente todo aquello que no encaja dentro de una sociedad obsesionada con el orden y la productividad. Lo diferente, lo creativo, incluso lo extraño, es inútil desde un punto de vista económico y no tiene lugar. Mientras todos siguen funcionando como piezas de una máquina gigantesca, el muchacho todavía conserva la capacidad de detenerse, de observar y de preguntar si alguien necesita ayuda. Otro detalle muy interesante aparece cuando visitan la oficina gubernamental. En ningún momento los empleados parecen malvados, no amenazan al protagonista, ni gritan, ni muestran violencia, simplemente clasifican, archivan y etiquetan. Todo debe pertenecer a una categoría y todo debe ocupar un lugar específico, y aquello que no puede clasificarse desaparece. Es una crítica muy inteligente a la burocracia, no porque sea malvada, sino porque cuando se vuelve excesiva, termina tratando a los seres vivos exactamente igual que a los objetos. De hecho, aquel trabajador encargado de la limpieza tiene una cola, al igual que el resto de criaturas fantásticas, lo que nos da a entender que quizá él sea una de las criaturas que simplemente fueron olvidadas por la sociedad. Pero quizá el momento más importante del cortometraje ocurre al final, cuando el protagonista encuentra el refugio secreto. Muchas personas interpretan ese lugar como un escondite para criaturas fantásticas. Sin embargo, podría representar algo mucho más amplio. Un espacio donde todo aquello que el mundo considera raro puede existir sin necesidad de justificarse. No solo monstruos, también personas, ideas, sueños, personalidades, todos aquellos que alguna vez sintieron que no encajaban. Por eso ese lugar permanece oculto, no porque sea imposible de encontrarlo, sino porque la mayoría de personas ya dejó de buscar. Y precisamente ahí aparece el verdadero golpe emocional del cortometraje. El mundo oculto está a primera vista. De hecho, no es necesario el mapa para ser encontrado. La flecha solo representaría la capacidad de seguir adelante. No es claro, no te da un destino, solo te indica que no te quedes donde estás. Cuando el narrador admite que nunca volvió a encontrar otra cosa perdida, a primera vista parece que no volvió a surgir un ser tan único y particular como lo fue su amigo. Pero en realidad significaba algo mucho más triste. No es que las criaturas hayan desaparecido, es él quien cambió, es él quien creció, entró en la rutina y aprendió a ignorar aquello que antes llamaba su atención, exactamente igual que todos los adultos que veía pasar al inicio de la historia. Sin darse cuenta, terminó convirtiéndose en uno de ellos. Es probable que las cosas tan sencillas como el pasatiempo de recoger tapas de botella hayan quedado en el pasado, que puede que sea tonto y no le generaba dinero ni mucho menos admiración de los demás, ni sumaba en su currículum, y la cantidad de tiempo que le consumía debió ser monumental. Pero, ¿desde cuándo los hobbies se transformaron en una competencia del yoga no más? ¿Desde cuándo se nos obligó a que todo lo que hagamos debe ser productivo o no vale la pena? ¿No es suficiente que sea algo especial para uno mismo? The Lost Thing señala y pone sobre la mesa todo este tipo de pensamientos, haciendo una crítica brillante que resuena especialmente en la sociedad tan consumista en la que vivimos hoy en día. Dato curioso, muchas escenas de la película reproducen casi exactamente las ilustraciones originales, y eso explica por qué cada plano parece una pintura llena de pequeños detalles escondidos. En conclusión, puede que Lost Thing nunca haya querido contar la historia de un monstruo, puede que siempre haya querido hablar de nosotros, de cómo poco a poco dejamos de sorprendernos, de cómo la rutina reemplaza la curiosidad y de cómo aquello que antes parecía extraordinario termina volviéndose invisible. Toda la historia pensamos que era el monstruo el que estaba perdido, que necesita un lugar donde pueda ser el mismo, pero la realidad es otra. La criatura, sin importar dónde estuviera, seguía siendo la misma, brindaba su amistad y la luz a cualquiera que sea capaz de apreciar. Por otro lado, es el chico que al crecer deja de cultivar aquello que lo unía a los seres más particulares, aquello que lo terminaba llevando a aventuras raras, conocer seres diferentes y lugares mágicos y ocultos a plena vista. Entonces tú dime, ¿quién realmente estaba perdido? ¿Cuántas cosas extraordinarias siguen ahí afuera esperando que alguien vuelva a detenerse para mirarlas? ¿Y cuántas cosas lindas hemos dejado pasar tú y yo solo por no tomar una pausa para apreciar lo bello que puede llegar a ser la vida? Si te apasionan los misterios, las historias diferentes y las curiosidades más extrañas, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos. Esto fue La Estación Joyce. ¡Nos vemos!